En la cumbre de su poder, piratas del Caribe tan afamados como Barba Negra y Henry Morgan, que comandaron hasta 10 naves y varios cientos de hombres, sus historias palidecen al lado de la más exitosa pirata, Madame Ching, quien comandó 1800 navíos, hizo enemigos en varios imperios y aún así vivió hasta la vejez. Su historia comenzó cuando fue recogida en un prostíbulo por un pirata llamado Chen para convertirse en su concubina. Según parece, no solo era una belleza, sino que tenía buenas dotes para la organización y la negociación. Ella no accedió inmediatamente, desairó al capitán y le pidió lo impensable para una mujer. Solo se casaría con él si compartían el 50% de todo su dinero y el mando sobre las tropas. Contra todo pronóstico, el capitán Chen dijo que sí. Era 1801 y ella tenía 26 años. Los años siguientes fueron una sucesión de románticas victorias y saqueos de pueblos, uno tras otro. En 1807, en lo más alto de su negocio, Chen, su esposo y socio, muere a los 42 años. Ella era consciente de que ser mujer, a pesar de sus circunstancias especiales, la convertía en un objetivo más fácil de sabotajes, así que lo primero que hizo fue casarse con el hijo adoptivo de su difunto marido, Shan Pao, y nombrarlo a él jefe directo de las tropas. Con esta maniobra conseguía tener a los hombres tranquilos, porque les mandaría el que ellos consideraban legítimo heredero y ella seguiría ocupándose de todo, especialmente de las transacciones comerciales y las alianzas. Durante los siguientes 3 años, Si Kai o Madame Ching llegó a tener bajo su mando a más de 50.000 hombres y mujeres y una flota de 1.800 barcos, conocida como la Armada de la Bandera Roja. Gobernaba el sur de Mar de China y no solo era la reina sobre las olas, sino que también las localidades cercanas a la costa estaban bajo su dominio. Madame Ching consolidó su poder a través de estricta disciplina militar, combinada con un sorprendente y progresista código de leyes. Se castigaba ferozmente a quien desobedeciese una orden, robase el botín común o molestase a los campesinos que pagaban tributo. Los castigos eran inmediatos y no había segundas oportunidades. Con esto consiguió unas tropas fuertes y más disciplinadas que el propio ejército chino. El negocio creció hasta convertirse en un monstruo que llegaba desde Corea a la costa de Malasia. No se movía un solo barco sin que la armada de Madame Ching lo supiese y controlase. Pueblos enteros de la costa trabajaban para ellos suministrándole víveres y llegaron a establecer una oficina de impuestos en Cantón, a la cual iban directamente los barcos que querían cruzar el mar de China para pagar la contribución exigida. En caso de que se negasen, los asaltaban directamente. La flota de la Bandera Roja creció a niveles inimaginables. Ningún otro pirata en el mundo pudo siquiera soñar un engranaje tan perfecto de pillaje y extorsión, además del mando sobre casi 80.000 almas, hombres, mujeres y niños distribuidos en 1.800 barcos. En pocos años, destruyeron 63 de los 135 navíos militares de Cantón, forzando a sus comandantes a contratar más de 30 veleros piratas. Madame Ching fue tan temida que los comandantes chinos a cargo de capturarla pasaban la mayoría del tiempo en tierra, a veces saboteando sus propios navíos para evitar la batalla en el mar. Usando sus talentos administrativos, Madame Ching estableció oficinas financieras en ciudades y pueblos, permitiendo a sus piratas recibir pagos regulares en tierra y mar. Esto efectivamente creó un estado dentro del estado, cuya influencia se extendió más allá del mar sur de China. En la cumbre de su poder, la Confederación de Madame Ching condujo 5 goletas americanas a un puerto seguro cerca de Macao, capturó un bergantín portugués y bloqueó una misión tributaria de Tailandia, todo en un mismo día. Al emperador Qing le enfurecía pensar que una mujer estuviese controlando una cantidad tan brutal de tierra, mar, recursos y personas que le pertenecían a él. Envió su armada comandada por Bo Lang a atacarla y ella
lejos de esconderse, fue directa a su encuentro. La armada del emperador perdió 73 barcos con sus respectivas tripulaciones, que se unieron a la bandera roja bajo amenaza de muerte instantánea. En 1810 se unieron 3 poderosos países para enfrentarse a ella: China, Inglaterra y Portugal. Es decir, hubo de formarse una marina internacional para poder hacerle frente a la flota de Madame Qin, sabiendo que en cualquier caso el combate sería duro. Madame Qin siguió humillándolos hasta que no vieron otra salida. El imperio le ofreció una amnistía con tal de que dejase la piratería. Qin rechazó en un primer momento la idea y, como buena mujer de negocios, dejó pasar el tiempo, hasta que un día de 1810 se presentó sin avisar en la sede del gobierno general de Cantón para discutir los términos del indulto. La acompañaban un grupo de mujeres y niños desarmados. Madame Qin se retiraba. Seguramente no lo hizo para tener hijos, sino para dejar aquella vida y aprovechar el importante botín de sus 3 años de piratería. Negoció un acuerdo personalmente y ella y miles de sus hombres se comprometieron a dejar la piratería a cambio de no ser perseguidos y de poder llevarse consigo las riquezas conseguidas hasta aquel momento. Para Chang Pao, el que era su hijastro, marido y primer comandante, acordó con el gobierno un puesto en el ejército al mando de 20 barcos que serían de su propiedad. Su primera misión en su nuevo cargo fue aniquilar a los que habían sido sus enemigos en nombre del emperador. Qin Shi vivió otros 30 años disfrutando de lo que había acumulado en tan solo 3 años de piratería. Aquella mujer había dirigido una flota que doblaba el número de barcos a la Armada Española, dirigió decenas de miles de hombres y obligó a 3 países de importante tradición marinera a unirse para plantearle cara. Se instaló en Cantón, donde montó un burdel y una casa de apuestas. Allí murió plácidamente a los 69 años.